buenas atléticos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en De Padres a Hijos, soy Dani y vamos con el quinto episodio del informativo colchonero, ya después de la victoria importantísima ante el Valencia en el Metropolitano, en esa noche del domingo. Si no habéis visto aún el vídeo que hicimos, el análisis que hicimos post partido, dejamos una tarjetita, ya lo tenéis subido a De Padres a Hijos, pero bueno, vamos con más informaciones en esta serie. Porque, bueno, ya sabéis que cuando el Atleti y el Valencia se enfrentan, pues suele salir información de futbolistas que interesan a uno u otro equipo, y eso es justamente lo que salió el fin de semana pasado, en la previa del partido ante el Valencia, y es que, bueno, salió información de Mosquera, las dos ofertas que llegó a hacer el Atlético de Madrid en el mercado de verano por el central, también jugadores que también interesan al Atleti, como son Jarek y Dimitrievski, o bueno, la intrahistoria de Germán Valera. Vamos a hablar de todos esos temas, pero también de otros futbolistas que llevan sonando todo el mercado de verano, pero que han salido nuevas informaciones sobre ellos estos últimos días, como es Janko, por ejemplo, el central eslovaco del Feyenoord, que sigue en el radar del Atlético de Madrid, según ha informado Mundo Deportivo, aunque puede tener mucha competencia el Atleti de cara a los próximos mercados. También Adrien Rabiot, el centrocampista francés que parece que va a fichar por el Olympique de Marsella, pero que se le ha relacionado estos últimos días con el Atlético de Madrid, también pues mirando un poco de reojo al mercado de verano que ya ha terminado. Lo de Kanté, que también han vuelto a hablar del centrocampista francés, y vemos también a Lemar y a Pablo Barrios porque hoy el Atlético de Madrid ha vuelto a entrenar, de cara ya viendo al partido del Leipzig del jueves, y Lemar ya ha entrenado parcialmente con sus compañeros y Pablo Barrios ya ha pisado césped, así que bueno, van dando pasos grandes en su recuperación. Todos estos temas y muchos más vamos a comentar en este episodio de Informativo Colchonero que arranca ya, no sin antes recordaros que tenéis disponibles los parches de padres a hijos. Aquí tenéis el modelo y los precios. Si estáis interesados podéis contactarnos por correo electrónico de padresaihos@gmail.com, también a través de Twitter y de Instagram, lo dejamos todo en la descripción del vídeo en YouTube, y si preferís comprarlos físicamente estarán disponibles en el puesto de Jaime, enfrente del gran escenario en los alrededores del Metropolitano. Así que nada, una vez dicho esto, empezamos con este quinto episodio de la cuarta temporada del Informativo Colchonero. Vamos a empezar ya directamente con el entrenamiento de esta misma mañana del Atlético de Madrid. Ayer el Atleti tuvo día libre, hoy han vuelto todos a entrenar y vemos aquí en pantalla, imagen de Mundo Deportivo, a Thomas Lemar, que ya se ha unido al grupo, va a tener una recuperación progresiva. Según ciertos medios, el problema que ha tenido Lemar ha sido meramente físico, tema lesiones, muscular. Así que, bueno, Lemar, que si se va recuperando, puede ser uno más en la plantilla del Atlético de Madrid. Por su parte también, Pablo Barrios ha empezado su recuperación sobre el césped. Es verdad que aún no se ha cazado las botas de fútbol, pero sí que ha empezado a trotar sobre el césped y a mí me ha parecido una muy buena noticia. Sorprendente también porque se le daba incluso 3 semanas, un mes de baja, y hoy ha vuelto a pisar césped, así que gran noticia para Pablo Barrios. Pues todavía le esperan muchos días de recuperación, pero va ya cogiendo forma esa recuperación para Pablo Barrios. Los titulares del partido del domingo ante el Valencia han trabajado al margen, eso es verdad, así que se puede entrever que podría, no sé si repetir la misma alineación Simeone de cara al partido del jueves en Champions, pero sí que yo creo que va a haber bastantes futbolistas que van a repetir en el 11, así que bueno, estas son las imágenes del entrenamiento de hoy. Ahí vemos también a Andrea Berta con el resto del cuerpo técnico, y bueno, el Atleti, como digo, se está preparando para ese partido ante el Leipzig. Vamos a repasar un poco qué han hecho los rivales del Atlético de Madrid en esta jornada en sus respectivas ligas. Hay que decir que jugaron todos esos rivales del Atleti, salvo el Sparta de Praga y el Red Bull Salzburgo, cuyos partidos están aplazados. Y bueno, empezando por mismamente el Leipzig, que es el próximo rival del Atlético de Madrid, no consiguió ganar a su rival, el Unión Berlín, en Bundesliga, 0-0, empate a 0 entre ambos equipos. Por hablar también de Vermeeren, que luego también hablaremos un poco de él, porque ha hablado sobre el Atlético de Madrid, salió en el 66, salió en la segunda parte, así que bueno, va cogiendo algún que otro minuto en el Leipzig. El Benfica ganó 4-1 al Santa Clara, que es el siguiente rival del Atlético de Madrid en Champions, goles de Aktürkoğlu, Florentino, Antonio Silva y Di María. El Lille perdió 1-0 en la Liga ante el Saint-Étienne, así que no viene en buena racha de momento el Lille. Veremos a ver si llega bien para el partido ante el Atlético de Madrid.
El Paris Saint-Germain sí que ganó su partido en Liga Francesa 3-1 ante el Stade de Bretois, con doblete de Dembélé y gol de Fabián Ruiz. Por su parte, el Slovan de Bratislava ganó 1-2 al DAC 1904, doblete de Berseguian en el 56 y en el 89 de penalti también. El Bayer Leverkusen sigue ganando, en este caso al Hoffenheim 1, Bayer Leverkusen 4, los goles de Terrier, doblete de Boniface y penalti marcado de Florian Wirtz. Y bueno, esos son todos los rivales. Ya sabéis que en estos informativos pues miramos un poco de reojo a lo que hayan hecho los equipos Champions rivales del Atlético de Madrid. Un breve repaso, tampoco vamos a entrar en más detalles en cuanto a los partidos. Y por cierto, ya se conoce cuál va a ser el árbitro de ese Atlético de Madrid-Leipzig del jueves a las 9 en el Metropolitano. Va a ser el eslovaco Iván Krusliak, que por cierto ya ha dirigido 2 veces al Atlético de Madrid en casa, en el Metropolitano, en la victoria por 3-1 ante el Brujas en 2018 y en la victoria del 2023 en fase de grupos ante el Celtic 6-0. Yo creo que todos tenemos bastante en mente esa gran victoria del Atlético de Madrid, así que bueno, desearle suerte también en cuanto al partido a Iván Krusliak y que no haya que hablar mucho de él en el análisis posterior al encuentro. Como hemos dicho antes, hemos nombrado a Vermieren y es que, bueno, vamos a hablar de él porque ha hablado sobre el Atlético de Madrid. Ha dedicado unas palabras en la página web oficial del Red Bull Leipzig y, bueno, no se arrepiente de su paso por el Atleti. Dice Vermieren: no veo mi paso allí como un error. Aprendí mucho, conocí nuevos amigos y crecí como persona allí. Es verdad que Vermieren habla en pasado. Yo creo que todos tenemos en mente que Vermieren no va a volver a vestir la roja y blanca porque, a pesar de ser una cesión oficialmente al Leipzig, el Leipzig se guarda una opción de compra por objetivos, creo, por un número de partidos jugados de unos 20 millones más o menos. Bueno, el propio Vermieren sigue hablando del Atleti y dice: por supuesto conozco el estilo de juego y tal vez pueda contarle al entrenador un poco sobre cómo se desempeñarán contra nosotros, hablando ya de ese partido frente al Atlético de Madrid. Admitió que está muy contento en el Leipzig, dice: estoy muy impresionado, es un club maravilloso, todo va bien hasta ahora y estoy feliz de estar aquí. Este es un club con una gran visión que les da a los jugadores jóvenes la oportunidad de mostrarse. Esto es lo que necesito, dice, ahora para seguir desarrollándome. Y también algo de lo que se ha hablado mucho entre la afición del Atlético de Madrid es cómo es personalmente Vermieren, sí, porque se le ve bastante tímido al chaval. Dice: sí, soy un chico bastante tímido, no hablo mucho. Cuando me conoces sabes que soy alguien a quien le encanta reír y pasar tiempo con familiares y amigos. No soy un altavoz, prefiero mostrarme en el campo. Así que bueno, veremos a ver si juega o no ante el Atlético de Madrid. Ya digo, no está siendo titular del todo Vermieren en este inicio, parece, con el Leipzig, pero sí que está contando con ciertos minutos. Bueno, la previa de ese partido, de ese Atleti Leipzig, la tendréis mañana, miércoles. Ya veremos si por la mañana o por la tarde. También tendremos un poco en cuenta, bueno, cuándo es el entrenamiento del Atleti, si prueba algo, a ver si hay también, o cuándo es la rueda de prensa de Diego Pablo Simeone, pero mañana tendréis esa previa del Atlético de Madrid-Leipzig. Volviendo un poco a la Liga, ya se conocen también 2 horarios de 2 de los próximos partidos del Atlético de Madrid, y aleluya, porque en uno de ellos el Atleti ya no juega a las 9 de la noche. Sí que lo hará el domingo 6 de octubre en la jornada 9 en el Real Sociedad Atlético de Madrid, que va a ser a las 9 de la noche, ese sí, pero ya el domingo 20 de octubre para la jornada 10 en el Atlético de Madrid-Leganés, en el Metropolitano, el Atleti jugará a las 4:15. Así que por fin vamos a ver un partido a la luz del día del Atlético de Madrid. Yo creo que estamos todos de enhorabuena. No sé si han sido también pues resultado de las quejas a la Liga, pero lo importante es que nos salimos por fin un poco de esa dinámica de las 9 de la noche, aunque habrá que esperar hasta el 20 de octubre porque hasta ese día todos los partidos van a ser a las 9 de la noche, tanto en Liga como en Champions League. Bueno, el Atleti va a competir obviamente en esa Champions, también en Liga, porque creo que ha subido un poco la exigencia. Ya lo han comentado varios futbolistas del Atleti, el otro día Coque lo dijo en la presentación del álbum de cromos de la Liga, pero también lo dicen desde la directiva, y es que el otro día hubo un encuentro en el Metropolitano, en el Salón de Actos, llamado El Atleti que viene, donde, bueno, hablaron tanto Gilmarín como Óscar Mayo y Carlos Bucero. Los tres hablaron un poco, remarcaron el incremento sólido temporada tras temporada, dicen, valoraron positivamente el crecimiento del club en todas sus áreas, y Gilmarín, por su parte, planteó objetivos ambiciosos que parten de mantener la base lograda hasta el momento y aumentar la exigencia, tanto en el césped como en las oficinas, con el aficionado como centro de todo. Así que esa exigencia también se ha visto, yo creo, en el mercado de fichajes, donde el Atleti por fin ha hecho un desembolso importante, 90 millones de euros más o menos, entre ingresos y gastos, pero
pero por fin pues ha hecho fichajes un poco de renombre. Óscar Mayo, por su parte, destacó también el incremento experimentado por las diferentes áreas de ingresos y operaciones durante la pasada campaña. También ha valorado, o valoró en su día, en esta presentación, el momento crucial de los avances este año en la Ciudad del Deporte, en las obras de la Ciudad del Deporte, y por su parte Carlos Bucero mostró una gran satisfacción por el rendimiento de los diferentes equipos masculino, femenino y de la academia durante la pasada temporada. También se mostró ambicioso en cuanto al desempeño deportivo de todos en esta temporada que acaba de comenzar. Así que bueno, un poco esas palabras resumidas, también recogidas las palabras por Mundo Deportivo y por otros medios de Gilmarín, Óscar Mayo y Carlos Bucero. También, obviamente, hay que subir la exigencia en Liga, en Champions, en Copa, pero el Atleti tiene un Mundial de Clubes al final de temporada. Y Pablo Barrios, veremos a ver si lo juega o no, porque también, según Pablo Gea en Marca, el Atleti está esperando un poco a la FIFA. Y es que la FIFA debe decidir si los clubes deben o no liberar a sus jugadores para el Europeo Sub-21 o si les permiten jugar el Mundial de Clubes. Ambas competiciones hay que decir que coinciden en fechas, son fechas muy similares y en un principio pues parece que con el Europeo Sub-21 pasaría un poco lo que ocurrió con los Juegos Olímpicos, donde los clubes, es verdad que no estaban obligados a dejar a sus jugadores para esos Juegos Olímpicos, pasaría lo mismo con el Europeo, pero en España sí. En España parece que sí que los clubes españoles están obligados a dejar a sus jugadores para esa competición, así que si la FIFA cambia un poco esto, pues veremos a ver si Pablo Barrios va o no al Europeo Sub-21 y se queda en el Atlético de Madrid para jugar o no ese Mundial de Clubes. Habrá que estar muy atentos. De Pablo Barrios ya hemos hablado antes, recordamos, ha pisado ya césped, sin botas todavía de fútbol, pero sí que ya ha empezado a trotar, así que bueno, yo creo que supongo que ya para las 2-3 próximas semanas podremos ver de nuevo de vuelta a Pablo Barrios en el Atlético de Madrid. Antes de continuar con más noticias, si os está gustando el vídeo podéis dejar un like, darle al botón de suscribirse y a la campanita para que os lleguen las notificaciones cada vez que subimos vídeo de padres e hijos y estar al tanto de toda la información del Atlético de Madrid. Vamos ya con temas interesantes que ha dejado el mercado de fichajes, porque una vez ya acabado, es verdad que no suenan muchos rumores de nuevos futbolistas para incorporar al Atlético de Madrid, pero sí que pues hay noticias nuevas, entresijos del mercado que no se habían contado antes. Uno de esos entresijos del que vamos a hablar es de Mosquera, el central del Valencia, que el otro día lo pudimos ver en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid. Y es que antes de ese partido ante el Valencia, en AS, Julián Burgos pues publicó un poco cómo se había dado una posible operación entre Atlético de Madrid y Valencia por Mosquera. Comenta este periodista que el Atlético de Madrid llegó a hacer 2 ofertas oficiales por Mosquera al Valencia, pero que ambas ofertas fueron rechazadas por Peter Lim. Peter Lim pedía 25 millones de euros fijos y el Atleti ofreció, primero, una oferta de unos 20 millones de euros fijos más bonus. Esos bonus podrían llegar a los 25 que pedía Peter Lim, pero Peter Lim los pedía fijos. Esa oferta fue antes de que el Atlético de Madrid fichara a Robin Lenormand. Una vez que Peter Lim rechazó esa primera oferta por Mosquera, el Atleti se lanzó definitivamente a por Lenormand, según esta información de AS. Y la segunda oferta por Mosquera, llegó en agosto. Era de cerca de 22 millones de euros en este caso, más bonus, que alcanzaban esos 25 millones que pedía Peter Lim, pero Peter Lim la volvió a rechazar, rechazó 2 ofertas que podían llegar a 25 millones con bonus incluidos, porque parece que el máximo mandatario del Valencia pedía los 25 millones, pero fijos, así que el fichaje de Mosquera no se pudo dar por parte del Atlético de Madrid. Veremos a ver si en un futuro lo vuelve a intentar. Yo creo que podría ser perfectamente, creo que es un jugador que sigue interesando al Atlético de Madrid, pero de momento no pudo hacerse con sus servicios en el mercado de verano. Otros futbolistas de los que se ha hablado en los últimos días del Valencia que interesen al Atlético de Madrid son Jarek y Dimitrievski, central y portero del Valencia. Es una información recogida por, ambos por 2 medios. De Jarek hablan en Mundo Deportivo. Javi Gómara es el periodista. Dice que Jarek gusta mucho al Atlético de Madrid, que el Atleti le tiene en mente para el futuro, aunque es verdad que grandes de Europa también están tras su pista. Es un central muy joven, también del Valencia, de esa camada de los Mosquera, César Tárrega. Creo que empezó la liga pues jugando con el Valencia. Creo que además esta imagen es del partido ante el FC Barcelona en Mestalla, pero es verdad que César Tárrega parece haberle ganado la partida y ahora mismo es el central titular junto con Mosquera. Pero Jarek sigue siendo un central que pita muy bien para el Valencia y para, quizás el equipo que le fiche, el Atleti está interesado. Y el otro futbolista que vemos a la derecha es Dimitrievski, y es que en este caso ha sido en relevo. Nacho
Nacho Sanchís, el periodista, que ha comentado que el Atleti sondeó la posibilidad de Dimitrievski como segundo portero al final del mercado de verano. Dimitrievski, ya sabéis, hasta hace poco fue el portero titular del Rayo Vallecano, fichó por el Valencia, en esas dudas que había en el conjunto che, viendo si se iba o no Mamardashvili. Al final Mamardashvili se quedó. Dimitrievski, que había sido portero titular, como digo, del Rayo Vallecano, se quedará como suplente del Valencia, y es por eso que el Atleti, bueno, intentó un poco el fichaje de Dimitrievski como segundo portero, como portero suplente de Jan Oblak, pero el Valencia se negó. El Valencia rechazó cualquier oferta del Atlético de Madrid. Hay que decir que se ha hablado mucho de que Dimitrievski podía tener una cláusula de liberación si Mamardashvili se quedaba en el Valencia. No, parece que esto no es cierto. Corona ya dijo que no era cierto que el portero, que Dimitrievski, tuviera una cláusula de 3 millones de euros si Mamardashvili se quedaba. Y es entonces cuando el Atleti, al encontrarse con la negativa del Valencia, ya se fue a por toda por Musso. Pero, según esta información de relevo, Dimitrievski fue una de las opciones que se barajó en el pasado mercado de verano para la portería como portero suplente de Jan Oblak. Estos dos jugadores también hay que relacionarlos entre Atleti y Valencia, pero también un jugador que yo por lo menos no me esperaba su fichaje por el Valencia es Germán Valera. Y es que parecía que lo tenía todo hecho con el Elche, pero finalmente se marchó al Valencia al final de mercado. De hecho, fue el último día del mercado. Ya le vemos aquí con la camiseta del conjunto che en el Metropolitano, ex del Atlético de Madrid. Y es que en relevo, en el mismo artículo, Nacho Sanchís ha dado un poco también los entresijos de cómo se dio el fichaje de Germán Valera por el Valencia. Y es que comenta este periodista que el Valencia no fue a por Germán Valera hasta que no tuvo pactada el futbolista su rescisión con el Atlético de Madrid. Todo estaba hecho para que Germán Valera se fuera al Elche, pero en lo que el futbolista estaba casi viajando a Elche, pues se entrometió el Valencia. ¿Por qué hizo esto el conjunto che? Porque ya sabían que para el Atleti no era lo mismo liberarlo para el Elche que para el Valencia. Yo creo que para el Elche una liberación de contrato pues iba a salir gratis para el conjunto de Valencia, pero en cuanto al Valencia, yo creo que el Atlético de Madrid sí que hubiera pedido un traspaso quizás por el futbolista, por Germán Valera. El Atlético de Madrid no pudo abortar el movimiento, pero sí que es verdad que dio tiempo a que cambiaran ciertas condiciones para Germán Valera. El futbolista tuvo que renunciar a un buen porcentaje del finiquito. Y el Atlético de Madrid además se ha quedado con un 15 o un 20% más o menos de los derechos del futbolista. Así que bueno, dentro de que fue una rescisión de contrato, el Atlético sí que se guardó un porcentaje, quizás de una futura venta. Si lo hace bien en el Valencia, pues puede sacar ahí tajada el Atlético de Madrid. Pero fijaos el embolado un poco que ocurrió con Germán Valera, que se iba para Elche y finalmente acabó en el Valencia. Aquí en relevo Nacho Sanchís lo ha comparado mucho con el caso de Gabriel Paulista, que bueno, en enero ya sabéis que fichó por el Atlético de Madrid, y que en este caso lo compara porque Gabriel Paulista, hasta que no tuvo decidida su rescisión de contrato con el Valencia, no fichó por el Atleti porque el Atleti no se había interesado hasta ese momento, parecía que se iba a Turquía, pero bueno, son casos muy parecidos el de Gabriel Paulista y el de Germán Valera. Hemos incluido antes en la portada a Janko porque, bueno, ya sabéis que ha sido uno de los culebrones del Atlético de Madrid, había muchísimas ganas de que llegara al Atleti en el mercado de verano, no pudo ser, ya sabéis que pues hay ciertas dudas de si es verdad lo del margen salarial que no permitió al Atleti fichar a Janko. Puede ser perfectamente, la verdad. Finalmente se fichó a Clement Lenglet, pero en el mundo deportivo Chema Fuente ha confirmado que Janko sigue en el radar del Atlético de Madrid. Aunque es verdad que su fichaje por Atleti puede ser más complicado que en este pasado mercado de verano, porque la competencia por él ha crecido. Juventus, Nápoles y Manchester United también siguen de cerca a Janko. Veremos a ver si continúa con su buen nivel en el Feyenoord esta temporada. Pero yo personalmente tengo claro que no va a ser la última vez que hablemos de Janko por el Atlético de Madrid. Como digo, pues sigue en el radar, pero hay bastante competencia por él por parte de otros clubes importantes de Europa. También hay dos nombres que han salido estos últimos días que interesaron al Atlético de Madrid. Uno de ellos es Adrien Rabiot, centrocampista francés, que parece que lo tiene ya todo hecho con el Olympique de Marsella. Aquí lo vemos ya llegando a la ciudad francesa. Y es que han sido varios medios los que han hablado de Rabiot para el Atlético de Madrid. Primero, Mateo Moreto confirmó en uno de sus artículos hace unos días que el Atlético de Madrid efectivamente preguntó por Rabiot antes de cerrar el acuerdo por Conor Gallagher. Pero dice aquí Mateo que su madre, la madre de Rabiot, que ya sabéis que también es su agente, no respondió, al igual que le ocurrió con Manchester United y Milan. Es decir, estos dos equipos, además del Atlético de Madrid, se interesaron en Rabiot, pero bueno, no se llegó a ningún acuerdo con la madre de Rabiot. Y es que ya sabéis que, bueno, la madre de Rabiot, Veronique, creo que se llama, pues tiene fama de que
es bastante complicada, ¿no? Y es que Bruno Satín, también agente y representante francés, ha hablado en RMC Sport y ha confirmado estas conversaciones con el Atlético de Madrid. Por Rabiot, ha dicho Bruno Satín: hablé con el director deportivo del Atlético de Madrid, con Andrea Berta, a finales de julio y me dijo: tuve 2 conversaciones con la madre y paré enseguida porque me estaba explicando dónde jugaría su hijo. Cansa rápidamente a todos los profesionales, dice este agente, es insoportable, dice de Veronique Rabiot, así que una opción más que manejaba el Atlético de Madrid por si finalmente no salía lo de Gallagher. Y bueno, es una información que también ha confirmado en marca David Medina. Dice David Medina que Rabiot efectivamente interesó al Atlético de Madrid, pero no se pudo llegar a ningún acuerdo. Como digo, finalmente parece que va a fichar por el Olympique de Marsella. Dejadnos en comentarios si os hubiera gustado Rabiot para el Atleti. Es verdad que el principal inconveniente con él creo que es su sueldo. Cobra un montón de pasta, o bueno, cobraba en los últimos equipos en los que ha estado, y pide un montón de pasta para fichar por un buen club, aunque Mateo ha dejado claro que para él ahora mismo no es tan importante el dinero que pueda llegar a cobrar, sino un buen equipo para hacer su fútbol. Así que bueno, dejadnos eso en comentarios, qué os hubiera parecido Rabiot, porque también he leído alguna que otra opinión de que, bueno, aprovechando que es agente libre, Rabiot podría haber encajado en el Atlético de Madrid. Otro que también se habló en el mercado, en alguna que otra semana del mercado de verano, ya sabéis que has hablado de un montón de futbolistas, es de N'Golo Kanté. Y es que en ese mismo artículo que comentaba antes de Marca, de David Medina, comentan que además de Rabiot, el Atlético de Madrid manejó la opción de Kanté. Efectivamente, confirman la información que salió, si no me equivoco, de relevo. Creo que fue Marcos Durán, de hecho, que decía que Kanté, bueno, de hecho decían que el Atlético de Madrid había hablado con Kanté o con su entorno y que Kanté estaba encantado de poder fichar por el Atlético de Madrid. Pues Marca confirma estas opciones de que Kanté hubiera fichado por el Atlético de Madrid, pero en este caso dicen que fue el Al Ittihad, club al que pertenece, club de Arabia Saudí al que pertenece Kanté, que pidió 20 millones de euros por Kanté. Esto, bueno, complicó bastante la operación. Un Kanté que puso todo de su parte, estaba dispuesto incluso a bajarse mucho el sueldo, pero el Atleti, al ver que el Al-Ittihad pedía 20 millones de euros, pues se salió de la carrera por N'Golo Kanté. Un futbolista que a mí personalmente me hubiera encantado ver, me hubiera molado mucho ver a Kanté en el Atlético de Madrid. A pesar de su edad, creo que pues está rindiendo a un buen nivel, se le vio en la Eurocopa con Francia y bueno, ya en este caso no sé si va a terminar fichando por el Atleti en un punto de su carrera, porque como digo ya es veterano, pero también dejadnos en comentarios qué os hubiera parecido Kanté para el Atlético de Madrid. Ya leímos algunas opiniones de vosotros cuando salió este rumor en el mercado de fichajes, pero ahora se confirma por parte de Marca. También otro de los nombres de los que hemos hablado en los últimos episodios del informativo colchonero es de Thomas Partey, que, bueno, de hecho fue en Inglaterra, en el medio Daily... No, perdón, Cove Offside, el medio fue el medio que dijo que, bueno, el Atleti podía llegar a estar interesado en Thomas Partey porque termina contrato en 2025, sería como agente libre, pero Mateo Moreto ha confirmado en uno de sus artículos que él no ve a Thomas volviendo a España ni para jugar en el Atleti ni para jugar en el Barça, que es otro de los clubes al que se había relacionado con el futuro de Thomas Partey. Las cosas, dice Mateo, no terminaron demasiado bien con el Atlético de Madrid. Ya todos recordamos que salió en el último día del mercado de 2019, si no me equivoco, por la cláusula de rescisión rumbo al Arsenal por 50 millones de euros. Después el padre también hizo algunas declaraciones de que cuando se fue del Atleti y fichó por el Arsenal se puso a bailar. No sentó demasiado bien esto, las cosas como son, para la afición del Atlético de Madrid. Y como las cosas no terminaron bien con el Atleti, dice Mateo Moreto, pues parece que no sería una opción demasiado garantizada para el Atleti fichar a Thomas Partey. Es verdad que Atleti y Barça han acudido ambos al mercado de agentes libres en el pasado, pero tal y como están las cosas actualmente, parece que no va a ser este el caso de Thomas Partey. Así que, bueno, un fichaje que he leído a gente pedirlo incluso, dicen que sería un buen refuerzo para el Atlético de Madrid. Bueno, también es un jugador que no sé cuántos años tiene, ya pasa la treintena, de hecho, se ha hablado incluso de que podría ir a Arabia Saudí. Bueno, no sé si ya sería un poco una opción extraña también teniendo en cuenta que no es el Thomas que se fue al Atlético de Madrid. Es verdad que el último partido con el Arsenal lo jugó, también con las bajas de Rice y de Odegaard, pero no es titularísimo indiscutible en el Arsenal. No ha terminado de triunfar demasiado en el Arsenal, así que bueno, quizás su futuro incluso esté más cerca de Arabia Saudí o veremos a ver si incluso renueva con el Arsenal porque hay que decir que todavía le queda un año de contrato. Antes de cerrar este informativo también vamos a repasar informaciones del Atlético de Madrid B y del Atlético de Madrid femenino, empezando por el B. Y es que hay que hablar de esa victoria
gran victoria remontada ante el Alcorcón en Primera de la Federación este pasado fin de semana, el sábado. Alcorcón 2, Atlético de Madrid B 3, goles de Ale García y un doblete de Javi Boñar, que salió desde el banquillo, un defensa, lateral, central, que no estaba contando con prácticamente ningún minuto, con Fernando Torres, pero que salió desde el banquillo el otro día en Alcorcón y marcó ese doblete. Algo extraño también, Javi Boñar no es un goleador, pero sí que fue importantísimo para esa remontada para el Atlético de Madrid B, perdón, para el filial del Atlético de Madrid. Y es que también se había hablado mucho incluso de su posible futuro, como una posible salida de Javi Boñar. En Marca incluso dijeron que si no contaba con demasiados minutos con Fernando Torres esta temporada, podría plantearse eso, su salida, pero también habló el propio Javi Boñar, hablaron Fernando Torres, que siguen teniendo obviamente la confianza el uno del otro, y bueno, veremos a ver si este doblete de Javi Boñar abre un poco las puertas a que vaya entrando en los 11, porque creo que es uno de los futuros proyectos de Atleti que mejor pinta tienen. Así que bueno, nos quedamos con ese doblete de Javi Boñar, esa gran remontada para el Atleti B, que no venía en una buena racha, no había empezado bien la primera de la federación, pero yo creo que esta victoria importantísima puede ser un punto de inflexión para seguir con una buena dinámica en las próximas jornadas de primera de la federación. Por su parte, el Atlético de Madrid femenino sí que ha empezado con muy buen pie esta Liga F, ya ganó en su primer partido, en la primera jornada, pero en la segunda, en el domingo fue el partido, venció también al Deportivo de La Coruña. Atlético de Madrid 2, Deportivo de La Coruña 1, doblete de Lauren Leán, central, un poco lo que decíamos con Javi Boñar, no es una futbolista que sea una gran goleadora, es defensa, de hecho es central, pero oye, 2 goles de Lauren Leal, la nueva fichaje del Atlético de Madrid, para seguir con esta gran racha, esta muy buena racha en este comienzo de la Liga F. Por su parte también hay que decir que ya se conoce el horario de la jornada 5, Athletic Club de Bilbao Atlético de Madrid femenino, será el sábado 5 de octubre a las 12 del mediodía. Y vamos a cerrar en este caso el informativo colchonero con una información que, bueno, vamos a coger un poco con pinzas porque tampoco sabemos demasiado la verdad que ha ocurrido en este caso. Y es que ya sabéis que se han cancelado algunos conciertos en el Santiago Bernabéu por el tema del ruido, tienen que terminar bien las obras de insonorización. Y en el Confidencial, Agustín Marco informó que tras esa cancelación de los conciertos del Bernabéu hasta 2025, el Real Madrid pidió al Atlético de Madrid albergar los actos de los conciertos en el Metropolitano. El Atleti, dice, rechazó, ya que asegura que no puede albergar eventos extradeportivos hasta el final de temporada para preservar el estado del césped. Claro, esta información se ha hablado mucho de ella, del Confidencial, pero hay periodistas como David Inuesa que niegan esta noticia. Dice que el Madrid no le ha pedido al Atlético de Madrid celebrar esos conciertos en el Metropolitano porque obviamente en el Real Madrid ya saben que no se podría hacer por el tema del césped. Así que, como digo, vamos a coger un poco esta información con pinzas. Es una información de la que se ha hablado mucho esta última semana, el tema de los conciertos del Bernabéu, si se podían hacer o no en el Metropolitano. No se van a hacer, eso confirmadísimo por el tema del césped, pero lo que queda un poco en duda es si de verdad el Real Madrid le pidió al Atleti celebrar esos conciertos en el Metropolitano o no, porque ya sabían que con el tema del césped iba a ser totalmente imposible. Así que nada, con esta noticia cerramos este episodio 5 de la 4ª temporada del Informativo Colchonero. Un episodio que se ha parecido un poco a lo que era el mercado de fichajes, porque, bueno, ya es verdad que todavía seguimos en septiembre, pero ya van saliendo cositas de jugadores que interesaron en el mercado pasado al Atleti, que pueden llegar a interesar en el mercado futuro al club rojiblanco. Hemos hablado de Janko y ese interés que sigue latente en el Atlético de Madrid. Veremos a ver, porque puede haber mucha competencia por el central eslovaco. También de los futbolistas que interesan al Atleti del Valencia, como Mosquera, como Jarek, como Dimitrievski, aunque en este caso pues ya parece más complicado porque ya fichó a Muso el Atlético de Madrid como portero suplente, pero parece que van a ser varios los futbolistas de Valencia que, bueno, de los que vamos a hablar en el futuro para quizás el Atlético de Madrid. También hemos hablado de Rabiot y de Kanté como dos opciones que manejó el Atlético de Madrid en el pasado mercado de verano, y sobre todo también hablando un poco ya más de actualidad y pensando en el partido del jueves ante el Leipzig, hemos visto el entrenamiento de hoy con Lemar ya entrenando parcialmente con sus compañeros y con Pablo Barrios pisando césped. Así que nada, yo creo que aquí podemos cerrar este informativo colchonero, este 5.º episodio del informativo colchonero. Os damos las gracias por haber visto este vídeo y nada, nos podéis dejar en comentarios qué os ha parecido, qué opináis de Janko, creéis que finalmente va a llegar algún día al Atlético de Madrid, qué jugadores del Valencia de los que hemos nombrado aquí os interesan para el Atlético de Madrid, también cómo veis el tema de Rabiot, de Kanté, creéis que Lemar puede contar con minutos en los próximos partidos, si creéis que Pablo Barrios también va a recuperarse a tiempo para el Atlético de Madrid. Y nada, dejamos nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Twitch, donde hacemos directos, dejad un like, suscribíos y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.